nos va a explicar de qué se trata. Buenos días a todas, a todos. Azquiruquipan, Tanaka, Cuyacanata. En primer lugar, agradecerles a todos por su tiempo, por darse el momento de este encuentro para que entretejamos saberes, para que podamos conectarnos con un poco de nuestra historia de la Bella Yala. Bueno, nosotras somos Cementera, es un colectivo de mujeres que nos encontramos en diferentes territorios, un colectivo que inicialmente la tarea principal que se ha dado es, pues, descolonizar los saberes, descolonizar nuestra historia y desde el encuentro con demás compañeras y compañeros en diferentes espacios. Cementera está compuesta, la mesa coordinadora está compuesta principalmente por mujeres, como ya lo había dicho, que nos encontramos en diferentes territorios de la Vía Yala. Entonces, cada mes hacemos talleres con invitados con los que vamos pues retejiendo, recordando nuestras historias desde una visión crítica, principalmente descolonizadora, y que tenga una visión para liberar a nuestros pueblos. Gracias, Maya. Bueno, hoy tenemos el placer de escuchar a Marcelo Alejandro Pernigotti, que es técnico agropecuario, docente de escuelas medias, naturalista, fotógrafo. Es muchas cosas, vamos a abreviarlo y va a quedar su currículum porque es demasiado extenso todo lo que hace este hombre, y es autor de algunos libros, entre otros Magdalena Natural, El Parque Costero del Sur, Historias en Tiempo Lento, y bueno, entre otras cosas que sería muy largo enumerar. Muchas gracias, Marcelo, por estar hoy. Te dejamos para que vos hagas tu presentación, y si te parece bien, al final vamos a abrir a los que tengan alguna pregunta o alguna inquietud. Bueno, buenos días, no sé si se me escucha bien. Perfecto. Bueno, gracias. Antes que nada, gracias a Cementera por invitarme a compartir este momento. Realmente muy agradecido. Agradecido a Consuelo López, que un poco ha hecho de coordinadora, así que les agradezco que me den la oportunidad. Yo voy a hablar de la historia de los saladeros en Atalaya. Fundamentalmente, Atalaya es un pueblo del partido de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires. Ahora voy a poner unas imágenes para que se ubiquen quien no conoce la zona, y su relación con el ferrocarril y la creación de los pueblos en esta zona, ya que la llegada de los saladeros fue fundamental para la llegada del ferrocarril. Sin saladeros, creo que no hubiese habido ferrocarril. Es contrafáctico, pero bueno, es interesante la relación que tiene. Antes que nada, decirles que, bueno, que la zona en la cual nos encontramos pertenece a la llanura pampeana. Es una planicie muy suave que penetra lentamente en el Río de la Plata. Si bien la zona tiene ondulaciones, que acá se las llaman lomadas, también tiene depresiones y bajos que en épocas de lluvia suelen estar inundados. Algunos permanecen gran tiempo inundados y se transforman en lo que podríamos decir o que se llaman acá cañadas. Entonces, ¿por qué hago esta descripción? Porque acá no hay aguas profundas para que se instalen puertos. De hecho, el puerto de Buenos Aires tiene graves problemas de carga en los barcos debido a la poca profundidad que tiene el Río de la Plata. Desde que se colonizó este territorio por parte de los españoles, se buscaron puertos naturales. Esos puertos naturales existen y están precisamente, bueno, en la boca del riachuelo, en lo que es La Boca, más conocido, en Capital, en lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la Ensenada de Barragán, que es en la ciudad de Ensenada, en Atalaya, y después en la boca de los ríos San Borombón y Salado.
Esto ya dentro de la bahía de San Borombón, que también tiene graves problemas de navegabilidad por su poca profundidad. El otro lugar donde se puede instalar un puerto, y hablando siempre del Río de la Plata, no vamos a ingresar directamente al mar, ¿no es cierto?, al Océano Atlántico, es General Lavalle, en lo que se conoce como la Ría de Ajó. Entonces, yo ahora les voy a compartir para que vean el lugar donde nos encontramos. No sé si se ve bien, bueno, ¿se ve? Esto es Argentina. Si alguien no ve, me dice. Creo que se está viendo, ¿no? Sí, se ve, se ve. Bien, bien. Entramos en la provincia de Buenos Aires y vamos a ir a esta zona. Ahí con el cursor estoy marcando precisamente la zona en la cual vamos a desarrollar nuestra charla. Y un cachito de acá de la boca de la bahía. Esto sería la ría de Ajó, ¿sí?, donde se encuentra General Lavalle. Acá estarían las desembocaduras del río Salado y del río San Borombón. Y en la próxima imagen vamos a ver ya más ampliado el lugar. Acá se encuentra Atalaya y acá se encuentra Berizo y Ensenada. Bien. Este lugar donde se desarrolla todo fue conquistado en 1580 por Juan de Garay. Anteriormente, don Pedro de Mendoza había fundado la ciudad de Buenos Aires, pero luego fue abandonada. También tiene importancia esto, porque ellos abandonan animales, especialmente van a abandonar yeguarizos, caballos. Perdón, pero me están llamando porque como hubo problemas con el enlace, me están llamando y pidiendo el nuevo enlace. Así que le voy a pedir ayuda a mi señora. Adriana, por favor, reenvíale esto a Alicia Ledesma que está llamando. Lo que le envié a Carlos Barbil. Perdonen la desprolijidad. Como les decía, ellos van a abandonar, cuando dejan Buenos Aires, librada su suerte, van a abandonar caballos. Estos es discutible, pero se dice que es el principio de la raza de caballos criollos, ya que se van a criar salvajemente y luego van a ser recapturados por los próximos españoles que van a venir, pero especialmente por los aborígenes de la zona, ¿sí? Pero ya vamos a entrar directamente, luego de esta introducción, a la década de 1850, y más precisamente a la caída de Rosas, 1852. El 3 de febrero de 1852 se produce la batalla de Caseros y allí cae Rosas, y la provincia de Buenos Aires, a partir de ahí, años más, años menos, pasa a independizarse, no integra la Confederación Argentina, se maneja un poco sola. Bueno, esto es una historia, no quiero aburrir, ¿no es cierto? Pero Buenos Aires recién se va a unir a la Confederación Argentina en 1859. En 1853, como todos sabemos, el 1 de mayo de 1853 en Santa Fe, se va a dictar la Constitución Nacional, cosa que Buenos Aires no toma. ¿Por qué hago estas introducciones? Porque es importante cómo se manejaba Buenos Aires como sociedad. Se creían independientes. Así que en 1857 se produce el primer hecho que para nosotros es fundamental, que es la inauguración del Ferrocarril Oeste. El Ferrocarril Oeste se inaugura el 29 de agosto de 1857, es un ferrocarril que va a ir desde donde hoy se encuentra el Teatro Colón,
en ese momento se llamaba Plaza Parque, y va a ir hasta San José de Flores. Son 10 kilómetros de recorrido nada más. La locomotora que va a tirar esta formación se llamó Porteña, o la Porteña, la podemos ver los visitantes a la ciudad de Luján, ahí se encuentra en el museo esa locomotora. Este tren va también a cobrar mucha importancia en la epidemia de fiebre amarilla, que va a tener muchísima relación también con los saladeros, pero lo vamos a ver en minutos. Como les decía, este tren se inaugura para ir a buscar fundamentalmente productos frescos al campo. Calculen que hoy Flores es parte de la capital, es prácticamente el centro de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pensar que en esa época proveía de productos frescos a la ciudad, especialmente leche y hortalizas, y algo de leña. Algo que no les aclaré es que en la zona nuestra, contra la costa del Río de la Plata, hay una formación boscosa integrada fundamentalmente por coronillos, sombra de toro y tala. Una especie, que su nombre científico es Celtis tala, que va a ser fundamental en el desarrollo de la actividad en la ciudad de Buenos Aires. Debajo de estos talares también hay depósitos conchiles, conchillas, son cordones que corren paralelos al Río de la Plata, que también va a tener mucha importancia en las actividades que se van a desarrollar en esta zona. Estos cordones conchiles tienen más o menos 10.000 años de antigüedad y fue producto de la retirada del mar querandino, que fue dejando esta gran cantidad de acumulación de caracoles, ¿sí? Muy ricos en carbonato de calcio. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Sí lo quería aclarar porque se me había pasado. En 1862, ya la provincia de Buenos Aires, integrada al país, va a fundar lo que se llama el Ferrocarril Sud. Pero este ferrocarril va a unir Chascomús con Buenos Aires, pero va a ser netamente privado, capitales ingleses. Mientras que el ferrocarril oeste pertenecía a la provincia, era estatal. Era de avanzada el ferrocarril oeste. En 1863 se empieza a proyectar el ferrocarril Buenos Aires-Puerto de Ensenada, porque ya empezaban a ver que tenían graves problemas en la carga de los barcos en el puerto de Buenos Aires. Este ferrocarril pensaba unir la ciudad de Buenos Aires con Ensenada, donde había un puerto natural que había sido descubierto en 1542. La ciudad de Ensenada ya existía, se había fundado en mayo de 1801. Así que se empieza a proyectar este ferrocarril, pero acontecen hechos muy graves en la ciudad de Buenos Aires. En 1869, una epidemia de cólera empieza a devastar a la población local. Y en 1871, la epidemia de fiebre amarilla es otra de las consecuencias que va a generar que mucha población de Buenos Aires se vaya de la ciudad. Incluso hasta el presidente Sarmiento abandona la ciudad debido a esta epidemia que no se sabía su origen, una epidemia que provocó que 1/3 más o menos de la población de Buenos Aires falleciera. Otro tercio escapó y solamente quedó 1/3 de la población en la ciudad. Yo ahora les voy a mostrar, perdón, pero ahí está. Esta es la Porteña. Voy a volver a este tren. Ahí está en el Museo de Luján. Y acá tenemos un cuadro de Juan Manuel Blanes. Perdón, no, te lo... Sí,
¿No se ve? No se ve. No. A ver, ya estoy. Perdón, ahí estoy. Creo que ahora estoy en condiciones. ¿Ahí se ve? No. Ahí va. ¿No? Ahora sí. Ahí va, ahora sí. Sí, sí, sí. Este es el cuadro de Juan Manuel Blanes, un cuadro muy famoso que muestra a una mujer muerta por fiebre amarilla y su bebé que seguramente va a tener el mismo final. Y hay dos personajes, Roque Pérez y el doctor Argerich. Se quedan en la ciudad. Roque Pérez no era médico, Argerich sí. Roque Pérez va a morir durante la epidemia de fiebre. Anteriormente, a ver si les puedo mostrar, esta es la porteña, ahí está. Ese es el primer tren y ahí está en el Museo de Luján. Como les decía, este tren va a tener mucha importancia porque este tren va a ser el que va a transportar los muertos de la fiebre amarilla hacia el cementerio de San José de Flores. Se lo llamó el tren de la muerte. Se cargaban directamente los cadáveres al tren y se los llevaba fuera de la ciudad. ¿Esto qué va a provocar? ¿Por qué tiene tanta importancia y me detengo en todo esto? Porque los saladeros estaban ubicados en el Riachuelo de Buenos Aires y fueron a quien se les apuntó por esta epidemia, porque no se sabía el origen de la epidemia. Incluso va a ser descubierto 10 años después, en 1881, un médico cubano de apellido Finlay es el que descubre que el mosquito Aedes, es el responsable de la fiebre amarilla. Pero hasta ese momento no se sabía nada. Con lo cual se culpa a los saladeros por la gran contaminación del riachuelo, porque estaban desde 1817 los saladeros. Para quien conoce Buenos Aires, se ubicaban en la zona del Puente Pueyrredón, que une Cava con Avellaneda. Se decide sacar a los saladeros del lugar y es acá donde empieza a buscarse nuevos sitios para instalar estas fábricas. Así es que llegan a Atalaya el señor Silges y Ferrando con el primer saladero en el año 1871. Empezaron su actividad el 29 de septiembre de 1871, pero desde unos meses antes ya venían trabajando. Luego va a venir otro saladero en 1872, los voy a leer todos para que tengan idea del tamaño de movimiento. El saladero 1 de Lázaro Repeto, viene una grasería también de San Martín y López. En 1875 se instala Palazzi con otro saladero. En 1875 también los hermanos Podestá. En 1876 Santiago y Jerónimo Roca, dos hermanos italianos, van a instalar un saladero que se va a llamar La Francesa. Luego este saladero se va a llamar Roca Terrarosa. Y en 1877 se va a instalar Pedro Bordato, con otro saladero y un lavadero de tripas. Pero esto no es, no pasa solo en Atalaya, también en Berisso. Va a venir Juan Berisso con el saladero San Juan el 24 de junio de 1871. Por eso Berisso festejó hace unos poquitos días su aniversario. Me siguen llegando mensajes porque no pueden ingresar, perdón. Adriana, por favor, ahí a Soledad García. Así que Berisso se funda a raíz de la instalación del saladero San Juan. Unos años después, en 1879, su hermano Luis Berisso va a instalar otro saladero que se llama San Luis. En Ensenada había actividad saladeril desde muchos años antes, hay varios saladeros, no los voy a mencionar porque sería una lista muy larga, pero sí, el más importante va a ser el de Antonio Cambaceres, que se llamó Saladero 3 de Febrero y se instala allí el 3-2 de 1872, ¿sí?
Cambaceres, un acérrimo enemigo de Juan Manuel de Rosas, lo denomina así por la batalla de Caseros. Y en General Lavalle, en la Ría de Ajó, allí se va a instalar 3 saladeros muy importantes, entre otros también había graserías y una fábrica de jabón, pero los más importantes van a ser de Pedro Luro, que lo van a hacer a partir de 1878, y se van a hacer los 3 saladeros, San Pedro, San Carlos y San León, los que van a iniciar la actividad saladeril. ¿Qué producían estos saladeros? Bueno, producían tasajo, fundamentalmente, carne salada, secada al sol. Producían mantas de carne también, salada, que eran embarcadas en barriles y permanecían durante todo el viaje sumergidas en sal. Producían cebo, grasa, pezuñas, astas, cueros y harina de sangre. Como verán, la actividad era muy, muy importante y estos saladeros empleaban muchísima cantidad de gente. ¿Cómo llegaba el ganado a los saladeros? Bueno, llegaba a través de tropas comandadas por receros, y también los insumos que venían de la ciudad venían con largas caravanas de carretas. Los caminos eran realmente inexistentes. Ahí se puede ver también un cuadro, un óleo de Bernabé de María, que tal vez refleja muy bien lo que era la Pampa. En la Pampa no había prácticamente árboles. Era un desierto de pastos, según lo indica Ulrico Schmidl, un escribiente de Mendoza. Y acá una comparación, una foto donde se ve la primera estación de Ferrocarril Sud rodeada de carretas. El tren siguió dependiendo de las carretas para el transporte. Bueno, lo cierto es que venían estas carretas y estas caravanas con animales y llegaban a los saladeros donde se producía fundamentalmente la matanza. Quiero aclarar que Atalaya es un lugar que existe prácticamente desde la llegada de Juan de Garay. Se dice, y está comprobado, que Juan de Garay llegó hasta Atalaya en 1580, más precisamente en junio de 1580, emprende después de fundar Buenos Aires un viaje y hace el primer reparto de tierras en octubre de 1580. Allí se va a instalar en 1619 una reducción aborigen que se llamó Reducción Tubichamini, y también se va a instalar una guardia de vigilancia permanente del río, por eso su nombre, de Atalaya. Una atalaya, ustedes tal vez lo conozcan como mangrullo, no sé si en otros países tiene otro nombre, pero es un lugar elevado donde se vigilaba el río. Pero no solo el río, también se vigilaba la pampa, debido a la existencia de aborígenes que no estaban dentro de la reducción y generaban algunos problemas. De hecho, va a haber varios malones. El de 1741 es el más importante, con una gran matanza por parte de los aborígenes en Atalaya, que llegó hasta Quilmes, hasta Luján. Fue tal vez, se lo llama el Gran Malón, ¿cierto? Bueno, pero volvamos a los saladeros. 1871, como le dije, se instalan la mayoría de los saladeros y también se va a fundar una ciudad que es la ciudad de Tolosa. El 7 de julio de 1871 se va a fundar la ciudad de Tolosa por parte de Martín Iraola, un poco como visión de lo que estaba sucediendo en Atalaya y en Ensenada. Acá en Tolosa se unían dos caminos fundamentalmente: el camino blanco, que iba hacia
el puerto de Ensenada y el camino al Pago de la Magdalena que venía hasta Magdalena y hasta Atalaya. Otro dato es que Magdalena no tiene una fecha de fundación. Magdalena aparece en el tiempo sin una fecha precisa de fundación. Entonces estamos hablando de una población que lentamente iba ocupando territorio y se empezaban a generar caminos y movimientos. En 1872 va a llegar el ferrocarril a Ensenada, aquel que se había proyectado en 1863, va a tardar 9 años en llegar a Ensenada, es un ferrocarril costero, y en 1876 Magdalena pide a través de su intendente municipal, que en ese momento se llamaba presidente comunal, José María Míguez, va a pedir por carta al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era Carlos Casares, la llegada del ferrocarril, la extensión desde Ensenada hasta Magdalena. Bueno, suceden algunos hechos también muy importantes que empiezan a diezmar la actividad saladería. En 1876 aparece el primer barco frigorífico, que no tenían buenos resultados porque estaban prácticamente en pruebas de el congelado de la carne. El primer barco que llega a la Argentina se llamó Le Frigorifique, está mal dicho, sé, pero no domino el francés. Va a transportar carne ovina, fundamentalmente, congelada a 0 grados centígrados. Parte de esta carga se va a perder en el trayecto, se va a podrir, porque no funcionaba bien el barco. Pero un año después va a llegar el barco Paraguay, al Paraguay, sino el barco se llamaba Paraguay, que ya congelaba la carne a 30 grados bajo cero. Acá sí va a tener gran importancia esto sobre la actividad saladeril. Para tener una dimensión de lo que estamos hablando, en ese momento la provincia de Buenos Aires exportaba trigo, maíz, avena y lino. Pero, cuando yo hablo de saladeros, estoy casi seguro, y ustedes me dirán si me equivoco, que ustedes piensan en ganado vacuno, ¿cierto? Como primera materia prima. Bueno, la primera materia prima que tenían los saladeros eran las ovejas. En la provincia de Buenos Aires había 45 millones de cabezas de ovinos contra 5 millones de vacunos. Superaban los ovinos a los vacunos en 40 millones. Era una carne más fácil de congelar, más fácil de trabajar. Esto no quiere decir que no se trabajaran vacunos, ¿no es cierto? Pero había una gran actividad sobre los ovinos. Y bueno, otro dato de color es que había 1,5 millones de caballos. De esos caballos que yo hablé al principio, que se habían generado por lo que habían quedado de los españoles, más la cruza de otros caballos cimarrones. Entonces, fíjense la importancia de estos animales que dejaron abandonados los españoles para dar origen a esta nueva raza y la cantidad de caballos que llegó a haber dentro de la provincia. Como ustedes sabrán, en 1880 se produce una pelea entre el gobierno nacional y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Una pelea que va a llevar a la fundación de la ciudad de La Plata en 1882. Su primer gobernador fue Dardo Rocha, y la pelea la tuvo fundamentalmente con el presidente de la Nación, que fue Santiago Roca, que nada tiene que ver con el Roca que yo les decía que puso un frigorífico en Atalaya. Se escriben hasta distinto. El Roca de Atalaya se escribe con doble C, mientras que el presidente Santiago Roca se escribe con una sola C. Lo cierto es que se funda la ciudad de La Plata y se genera una gran deuda. Una deuda que va a afectar mucho a la provincia de Buenos Aires, y esto va a retrasar la decisión
de que el ferrocarril llegue a Magdalena. Fíjense cómo se van hilvanando las cosas, ¿no es cierto? Esta deuda de generar una ciudad de la nada, una ciudad que por el otro lado es muy bonita, con todas sus edificaciones y plazas y bueno, todo lo que sabemos de la ciudad de La Plata, generó un impacto en la economía del país. Por lo cual, recién en 1884, la legislatura de la provincia de Buenos Aires va a autorizar la construcción del tren desde La Plata hasta Magdalena. Y recién van a llegar estos trenes a Magdalena el 15 de mayo de 1887. Antes que nada, decirles que en 1885 se construyó los talleres de Tolosa, los talleres ferroviarios del Ferrocarril Sud, y que también en 1882, al mismo tiempo que se fundaba la ciudad de La Plata, se construía un barrio destinado a los talleres ferroviarios. Es un barrio muy emblemático de la ciudad de La Plata, que hoy lamentablemente ha desaparecido en su casi totalidad, que se llama el barrio de las 1000 Casas. El barrio de las 1000 Casas, que en realidad son 216 casas, estaba destinada a estos obreros ferroviarios de los talleres de Tolosa. Por contactos, se sabía 3 años antes que iba a haber talleres en Tolosa, y un matrimonio integrado por Juan León de la Barra y por Emma de la Barra van a ser los creadores de este barrio. Ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver con todo esto? Bueno, ya se van a dar cuenta en un ratito que es fundamental en la historia de los saladeros y del tren. Antes voy a hacer una pequeña referencia a Emma de la Barra. Emma de la Barra fue la mujer que llevó adelante el barrio de las 1000 Casas porque luego de iniciar la construcción del barrio queda viuda y ella sola decide seguir con este emprendimiento privado. Pero a la vez, Emma de la Barra fue la primera escritora argentina, produciendo el primer bestseller de la Argentina que se llamó Estela, ¿sí? Y como ustedes son un colectivo de mujeres, me pareció un dato de color interesante, ¿sí? Emma de la Barra lamentablemente después va a producir otras obras, no tan famosas como Estela, pero sí Juana Iturbe, escribía bajo un seudónimo masculino, porque en ese momento no estaba bien visto que una mujer escribiera, va a morir prácticamente en la pobreza, ¿sí? Abandonada, sola en la pobreza en Buenos Aires. Bien, se empiezan a instalar los primeros frigoríficos en la Argentina. En 1882 también se instala en San Nicolás un señor de apellido Terrazón, que era argentino, instala el primer frigorífico. Luego, en 1882, de River Plate Fresh Meat instala en Campana el segundo frigorífico. En 1885 se va a instalar un frigorífico que fue símbolo de la ciudad de Avellaneda, que se denominó La Negra, ¿sí? Que creo que muchos hemos visto productos de este frigorífico. El que lo va a gestionar y llevar adelante es un señor que se llamó Gastón Sansiniena, que tenía graserías en Avellaneda, y como ustedes sabrán, todo esto va a llevar a un poco la muerte de los saladeros, si bien seguían funcionando a la par. En 1886 se instala otro frigorífico en Zárate, y en 1907 llegan el Swift, el Armour a Berisso. Le compran a Juan Berisso los saladeros y van a instalar allí los 2 saladeros más importantes que tuvo la región. Como un dato, prácticamente el 80% de la ciudad de Berisso trabajaba en los saladeros. Me siguen llegando mensajes, les pido 1000 perdón. Bueno, ahí está.
volvamos un poquito a la llegada del ferrocarril a Magdalena. 1887 llega el ferrocarril a Magdalena y se empiezan a fundar pueblos. Se funda Elizalde en el Partido de La Plata, igual que Arana y Correas en el Partido de La Plata, que todavía La Plata estaba prácticamente iniciando sus actividades en una ciudad prácticamente despoblada, y se va a inaugurar también una estación y a su vez un pueblo que se llama Julio Arditi, que se encuentra entre la localidad de Babio y Magdalena. Babio se va a fundar recién en 1901. Magdalena y Atalaya, como ya les decía, ya existían. Y en 1888, un dato que empieza a mostrar cómo nos vamos a manejar los argentinos. En 1888, más precisamente en junio de 1888, se va a privatizar el servicio. Lo va a comprar un señor de apellido Wilkinson, Roberto Wilkinson y compañía, y va a empezar a explotar este tren hacia Magdalena. Y ustedes me preguntarán, ¿el tren llegó a Atalaya? Bueno, el tren va a llegar en 1893 recién. Recuerdo que la carta fue escrita en 1876. Prácticamente 20 años después, 17 años después, llega el ferrocarril de Atalaya, que le da un nuevo impulso a Atalaya y a los saladeros. A la vez, en 1890 se produce una ley por medio del gobernador de ese momento, que era Máximo Paz. Adriana, por favor, ¿podés contestar? Se produce una ley que se va a llamar Ley de Enajenación de Ferrocarriles, y allí el ferrocarril oeste, que era provincial y estatal, pasa a manos privadas y lo compra el ferrocarril sur de manos y de capitales ingleses. En 1896 se va a producir un hecho fundamental, que es la huelga de los talleres de Tolosa, la huelga de los ferroviarios, pidiendo 8 horas de trabajo, domingo con descanso y jornadas de trabajo dignas. Duró 3 meses esta huelga y el foco principal de esta huelga fue el barrio de las Mil Casas. Fíjense cómo se enlaza todo. Allí los obreros se guarecen, podríamos decir, además de que vivían, y resisten durante este paro. Va a tener gran importancia el gremio de los panaderos, ya que este barrio tenía una particularidad. Era un barrio cerrado, tenía portones. ¿Y qué hacían los panaderos durante la huelga? Porque lo había rodeado la policía a este barrio. Los panaderos generaban disturbios en una punta del barrio, la policía iba hacia allá, y por el otro lado, los panaderos, el gremio de los panaderos, le tiraban bolsas de pan y queso a los obreros que estaban con sus familias en el barrio. Pero también se van a plegar a esta huelga los talleres Solá, que son talleres ferroviarios que se encuentran en la zona del sur o del conurbano, la parte sur del conurbano, creo que es en Avellaneda. Se va a plegar también los trabajadores del frigorífico La Negra, se van a plegar los trabajadores de las fábricas de alpargata, parte de astilleros y los saladeros, reclamando todos jornadas laborales dignas de 8 horas y demás. Así que fíjense cómo se enlazó todo sin querer. En 1898 el Ferrocarril Sud se va a hacer cargo de el ferrocarril que había sido privatizado y que estaba en manos de Wilkinson, y a partir de ahí va a ser el que va a manejar esta línea entre Magdalena y La Plata. Esta línea yo no voy a abundar en estos detalles porque sería perder mucho tiempo y no tiene por ahí que ver con esta charla que estamos dando, pero este ramal se va a prolongar hacia Pipinas, se va a prolongar en principio hasta Álvarez Jonte, luego de la Segunda Guerra Mundial va a llegar a
a las localidades de Verónica, Pipinas y demás. Pero voy a obviar esa parte. Hubo otro ramal también dentro del partido de Magdalena, que pasaba más hacia el oeste. Ese ramal era un ramal que unía La Plata con Lezama. También allí se generaron pueblos, se generó el pueblo de Ferrari, se generó el pueblo de Vergara, pero dejémoslo tal vez para otra oportunidad que podamos hablar de estos pueblos. Quiero volver un poquito al Saladero. Estas son, ¿las están viendo? Sí. ¿Hola? ¿Están viendo estas fotos? Sí, le estamos viendo. Sí. Esta es la foto del Saladero de El Uno de Repeto. Es una foto de una chimenea que tenía 35 metros de altura, que ya no existe, y es de las pocas fotos que existen en la actualidad. Esa es otra de las fotos. Ahí se ven parte de las instalaciones de los saladeros y se ve el arroyo Atalaya, donde se encontraba el puerto. Y acá hay un pequeño mapa de la localidad de Atalaya, donde este es el arroyo, y acá se ubican los saladeros. El Uno de Repeto, de los hermanos Podestá, los saladeros La Francesa de Roca Terra Rosa y el saladero Silges. Los otros se encuentran más hacia tierra adentro, podríamos decir, y tienen menos importancia. Y acá se ve cómo la línea del ferrocarril llegó en 1893, incluso hasta dentro de los saladeros, para poder sacar el producto de estos saladeros. Esto como va a quedar grabado, bueno, lo pueden ver con detenimiento, pero bueno, ahí hay referencias para quien conoce Atalaya, está la referencia de la iglesia, de la escuela, el puente que actualmente existe, cruzando el arroyo, y vamos a este diagrama donde se ve cómo era un saladero en la zona. Los animales entraban al corral de encierre, que es el número 2, de allí iban por la Manga y por el Brete hasta el Torín de Matanza. Allí el animal era noqueado y desangrado. Esa sangre corría por esta canaleta que se llama la canaleta de los ladrones hasta llegar a este punto, el número 7, que son los ladrones. Los ladrones lo que hacían era acumular toda la sangre de la matanza para convertirla en harina de sangre. Luego el animal iba hacia el número 8, que es donde se lo faenaba al animal. Ahí se trabajaba sobre unas zorras que corrían sobre unas vías de ferrocarril, el animal se lo tiraba sobre una zorra, y allí los obreros, en una posición muy incómoda, prácticamente agachados, desollaban al animal y lo despostaban. Luego había distintos sectores. En el número 20 y 21 lo que vamos a ver son las calderas, y en el número 15 está la tachería, que es donde se preparaban los tachos con sal para meter a las mantas de carne dentro de estos piletones, que es el número 10, donde se metía la carne en agua con sal durante varias horas o varios días, y luego se la sacaba para llevarlas a este playón, que es el número 17, para seguir salándolas en seco. Finalmente, todo se colgaba al sol en unos especie de caballetes que se llamaban varales. En esta zona donde está punteado se depositaba la sal usada. La sal se usaba, se reusaba permanentemente, y quiero aclarar que la sal provenía de Cádiz, en España. Estos dibujos, ya que no hay fotos, corresponden a un trabajo de un ex profesor mío, un museólogo que se llamó Roberto Kraude, donde muestra un poco la actividad dentro de los saladeros. Las condiciones de trabajo eran realmente muy difíciles, vivían mojados, con sal, muchas personas sufrían graves problemas de piel, se trabajaba invierno y verano,
normalmente en un saladero se empezaba a trabajar a las 12 de la noche y se terminaba tipo 4 o 5 de la tarde para dejar todo preparado para empezar la jornada nuevamente a las 12 de la noche. Acá se ve a un obrero con cueros, la mayoría trabajaban con delantales, botas muy precarias, y incluso trabajaban chicos. Acá se ve en otra imagen, acá se ve a una persona con una pala, y estas montañas que están acá atrás son montañas de sal donde se metía la carne para el salado. Y acá se ven los varales. Esto que está acá, estos palos con alambres, es donde se colgaban las mantas las mantas de carne para ser secadas al sol. Acá lo que podemos ver es el recorrido del ferrocarril. Esto es Constitución. El ferrocarril venía por esta zona hasta Berazategui, en Berazategui hasta Pereira, y de Pereira a Ensenada. De Ensenada venía a Tolosa, y de Tolosa hacía todo este recorrido para llegar acá a Atalaya. Ustedes verán que hay otros ramales a los cuales no les voy a dedicar tiempo para no perder tiempos en detalles que no tienen mucho que ver con el tema. Lo cierto es que el saladero empieza a perder protagonismo, y ya para 1900 prácticamente no había actividad saladeril. Los frigoríficos habían ganado la batalla, podemos decir, entre estos dos tipos de procesar la carne. ¿Quién comía esta carne de los saladeros? Se imaginarán que no la comían las clases altas. Quienes comían esta carne eran los esclavos. La mayor parte de esta carne que era enviada al exterior iba a Brasil, a Cuba, a Estados Unidos, a España, y era destinada a las poblaciones de bajos recursos y esclavos. Era una carne muy difícil de comer. Carne salada, dura. Las sociedades o las altas sociedades de todos estos países tenían carne fresca que les proveían el mismo país. Pero para alimentar a estas masas de gente, de trabajadores, lo hacían a través de la carne de los saladeros. ¿Qué venía de esa zona? Bueno, venían chapas, venía madera, venía piedra y venía sal. Incluso si uno recorre la ciudad de Berisso y algo de Atalaya, vamos a ver que muchas de las construcciones que están en esos lugares están hechas de chapas de zinc, madera, ¿sí?, que venían en los barcos como lastre para poder venir a cargar los productos tanto de saladeros como de frigoríficos. Como les decía, para 1900 prácticamente la actividad saladeril estaba terminada, pero el ferrocarril siguió funcionando. Y acá voy a hacer referencia a un desvío que hay entre la localidad de Atalaya y Magdalena, que es el desvío Arbuco, un desvío que va a ir hacia los montes de Tala. ¿A qué? A buscar leña, porque las calderas de los saladeros fundamentalmente se alimentaban de leña. Y estos talares sirvieron de materia prima para generar el vapor necesario y el calor necesario en las calderas de los saladeros. Pero también traían conchilla. Se sacaba el monte de Tala y se sacaba la conchilla. Y la conchilla se usaba para hacer cemento blanco. De hecho, la primera fábrica de Alfredo Fortabat se ubicó en Atalaya. Alfredo Fortabat fue dueño de un lugar que se llamó La Calera entre el año 1938 y 1946. Ahí inicia su actividad el empresario Fortabat. Anteriormente había habido una cementera también que él compra, que se llamó Cementera de Cías, y luego que él se va por un agotamiento en las canteras, va hacia la zona de Olavarría, que tenía mejor materia prima, La Calera queda prácticamente abandonada. Así que es importante este desvío que va a traer estos materiales. Pero también
de la madera de tala van a extraer alcohol metílico en una fábrica que se llamó Destilerías de Maderas del Plata. Se hacía una cocción, podríamos decir, de la madera hasta extraer alcoholes. Esto fue muy, muy importante durante la Segunda Guerra Mundial, ya que no se conseguía alcohol metílico y esta fábrica funcionó proveyendo de alcohol metílico a Buenos Aires. Quien transportaba este alcohol metílico era el ferrocarril. Hay muchísimos más detalles, obviamente, pero no quiero extenderme demasiado. Ustedes, la mayoría sabrá que, bueno, en 1948 se va a nacionalizar el ferrocarril. En 1938 ya había habido una nacionalización, lo había hecho Agustín P. Justo, había comprado el Ferrocarril Central de Córdoba, hoy lo que se llama Ferrocarril Belgrano, pero en el 48 se van a nacionalizar todos los ferrocarriles, no exento de polémica. Según el presidente del Banco Central del gobierno de Perón, que se llamó Miguel Miranda, los ferrocarriles en la Argentina valían menos de 1.000 millones de pesos. Pero los ingleses no lo querían vender por menos de 2.000 millones. Miranda le aconsejaba a Perón que no comprara estos ferrocarriles porque tenían graves problemas, tanto en el material rodante como en la infraestructura, debido a que era material ya viejo. Finalmente se reúne el embajador inglés con Perón y se compran los ferrocarriles por la cifra de 2.482 millones de pesos. Según Miranda, se pagaron más de 1.400 millones de más. Se nacionalizan los ferrocarriles y hay un hecho también importante. Inglaterra le debía a Argentina 2.300 millones de pesos por la carne que se había enviado durante la Segunda Guerra Mundial para Inglaterra durante la guerra, ¿no es cierto? En un primer momento, el gobierno de Perón le ofrece a los ingleses cambiar los ferrocarriles por esa deuda, pero se mete Estados Unidos y le prohíbe a Inglaterra el cambio de esta deuda, y Argentina tiene que pagar con divisas propias y Inglaterra permanece con la deuda hacia la Argentina. ¿Por qué le prohíbe a Estados Unidos el pago de esta deuda? Porque ellos habían prestado dinero. Bueno, yo no quiero entrar en polémica, esto es historia. Ustedes verán que los ferrocarriles a partir de ahí ya venían con un gran deterioro, empiezan graves problemas. Se va a producir entre el año 58 y el 60 el Plan Larkin, en el cual también hay graves discusiones. El secretario de Transporte de Frondizi, el señor Alberto López Aubín, era un especialista en transporte, quería mejorar los ferrocarriles, lo quería hacer a largo plazo defendiendo los ferrocarriles, pero el ministro de Economía de ese momento, Álvaro Sorgaray, se opone a todo esto y quieren hacer un rápido, podríamos decir, saneamiento de los ferrocarriles. Se echaron 70.000 personas en ese momento. Bueno, quien más o menos vivió esa época lo sabrá, y si no se puede leer en historia, tampoco quiero detenerme en esto. Lo cierto es que a partir de ahí el deterioro de las líneas ferroviarias es cada vez más notoria y empiezan a clausurarse ramales. Esta clausura de ramales va a llegar a Magdalena en el año 69, donde se va a clausurar el ramal La Plata-Magdalena. En el año 77 se va a cerrar el ramal que yo les decía que estaba más al oeste, del cual no me ocupé, que es los pueblos de Vergara y Ferrari, y en el año 78 se va a cerrar el ramal La Plata-Pipinas. Este cierre deja sin ferrocarriles a Magdalena. En el año 85 pasan los últimos trenes de carga. En el año 89 se levanta el campamento de vía y obra de Verónica, y unos meses después, en el año 90, se va a levantar el campamento de vía y obra de Babio, y entre el año 91 y el año 94 se va a levantar las vías
de Magdalena hasta Atalaya. Directamente se levanta todo el ramal y se vende por fierro viejo y se vende como leña. Es un los documental que habla de los saladeros, de cómo, de cómo venían las vacas, cómo las traían, cómo las bien. mataban, dónde mandaban esa carne, cómo la Hay alguien que salaban, se la activó el mandaban micrófono. Mirta, a los para... ahí está. Bien, gracias. Perdón. Así que bueno, esto va a generar pueblos fantasmas. Que el tren dejara de pasar va a llevar a que muchos pueblos prácticamente desaparezcan. Ahora bien, la pregunta es, ¿los ferrocarriles fueron los que, el retiro del ferrocarril fueron los que originaron que estos pueblos pasaran a ser fantasmas o hubo otros factores? Bueno, la respuesta es hubo otros factores. El ferrocarril por sí mismo no podía mantener a estos pueblos. Estos pueblos sufrieron de varias faltas. Falta de caminos pavimentados, donde se podía sacar la producción, sobre todo agropecuaria, por otra vía que no fuera el tren. Sufrieron falta de transporte público que no fuera el ferrocarril. Sufrieron falta de comunicaciones, falta de teléfonos, falta de centros educativos y falta de salud. Cambio en la tecnología rural. Transformación de la vida de la gente de estos pueblos. Esta gente también merecía y merece tener acceso a la salud, a la educación. Falta de electrificación, falta de electricidad, un insumo básico. Y estoy hablando del año 70, 1970 en adelante. No estoy hablando de 1800. Entonces, la muerte de los pueblos no solo es consecuencia de que el ferrocarril dejara de pasar, también tuvo que ver todos estos factores en los cuales el Estado debería haber intervenido y había darle condiciones de vida mejores a todas estas personas y no se hizo. El lugar que más sufrió la falta de ferrocarriles, aunque ustedes no lo crean, fue la provincia de Buenos Aires, donde más pueblos fantasmas existen en la Argentina, por las faltas de comunicación fundamentalmente. Malos caminos, caminos de tierra, que es imposible circular en días de lluvia, no puede entrar una maestra. Actualmente sigue sucediendo esto. Yo vivo en la ciudad de Magdalena y a pocos kilómetros de aquí tenemos escuelas rurales donde hay veces cuando llueve es muy difícil llegar. Así que esto es un poco un resumen, pero quiero leerle una nota de un señor que yo tuve la oportunidad de conocer. Era vecino mío cuando yo vivía en Babio. Se llamó Delfor Cincota. La escribió en un diario local que se llamaba La Opinión el 27 de enero de 1928. Y dice así: el industrialismo moderno, o sea, los frigoríficos, son la causa del cierre de los saladeros. Pero los verdaderos culpables son los dueños de los saladeros, que se mantuvieron estancados ante el avance de la industria. No tienen capitales para transformar sus industrias y tampoco quisieron vender sus instalaciones para los frigoríficos y sometieron a Atalaya al abandono. Estoy hablando que 28 años después de prácticamente el cierre de los frigoríficos, Atalaya pasó de tener 6.000 habitantes a tener 700. A la escuela de Atalaya, yo fui profesor de la escuela de Atalaya, durante la época de los saladeros concurrían 300 alumnos. Cuando yo fui docente apenas concurrían 25. Hoy ha crecido esa matrícula, quiero aclarar. Pero el impacto de la desaparición de los saladeros, especialmente en la comunidad de Atalaya, fue notorio. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores de los saladeros decidieron mudarse a la localidad de Berisso, porque el frigorífico Swift y el Ármul daban mejores condiciones de trabajo, el trabajo era muy distinto, había posibilidades de progreso. Entonces, mucha gente, incluso, esto lo dicen muchos pobladores, se iban con sus casas
con las casillas, directamente las cargaban en chatones y se las llevaban a Berisso. La despoblación de Atalaya fue tal el impacto por el cierre de los saladeros que, como les dije, pasó de tener un pueblo con gran actividad, donde había comercios de todo tipo, a prácticamente, no les digo desaparecer, pero fue muy, muy importante este impacto. Para 1940 ya no quedaba ni vestigios de los saladeros. Hoy podemos ver algunas ruinas en lugares que ya son privados y no queda absolutamente nada de la actividad saladeril en Atalaya. La historia se ha encargado, o el tiempo se ha encargado de ir borrando toda esta actividad tan importante para un lugar. Así que bueno, con esto espero que les haya gustado, que no los haya aburrido y que haya sido de utilidad para todos ustedes, cómo distintos factores como el ferrocarril, los saladeros y demás fueron creando poblaciones, pero también la desaparición de los saladeros generó, y la de los ferrocarriles, pueblos prácticamente abandonados y que, bueno, lamentablemente no han quedado prácticamente rastros. Les quiero, antes de finalizar, mostrar una medalla que se dio cuando se inauguró el ferrocarril a Magdalena. Esta medalla, a ver, fue repartida al vecindario. Ya va a aparecer. Tarda un poquito, pero ya estoy. A ver, no abre. Se ve el detallito. Ahí está, pero no ahí, ya abre. En cada cosa hay una historia. Todavía le falta, no está abriendo. A ver. Esta medalla fue repartida, es una medalla de cobre, fue hecha por un masón. Rosario Grande se llamó este señor. Y ahí está. Dice, inauguración del ferrocarril a la Magdalena. No sé si se ve. ¿Se ve bien? Sí. Sí, No, se ve. no se ve. ¿Se ve? Sí, Se ve bien. Sí, se ve. Bien, bien. Fue hecha, ahí dice Grande abajo. Grande fue quien diseñó esta medalla. Era un masón. La mayoría de los que generaron el ferrocarril a Magdalena eran masones. Al vecindario dice abril de 1887, y acá hay una duda muy grande. ¿Por qué la medalla dice abril y el ferrocarril pasó en mayo? Bueno, seguramente hubo algún problema en la habilitación de la línea. Y finalmente, esta foto que muestra, y prácticamente es la única foto que existe de un galpón de los saladeros en Atalaya. Esta foto fue sacada en 1918 y es un festejo por el fin de la Primera Guerra Mundial. Dice acá arriba, no sé si lo logran ver, dice festejando el triunfo de los aliados, diciembre de 1918, Atalaya. Y es la única foto que queda de los saladeros, más allá de la foto de la chimenea que les mostré hoy. Prácticamente no queda ningún registro escrito ni fotográfico de los saladeros. Así que bueno, con esto estoy por cerrada esta charla. Si me quieren hacer alguna pregunta y la puedo contestar, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Muy, muy instructivo. Cuántas cosas no sabemos de nuestra historia y qué interesante conocerlas. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna inquietud, puede levantar Han quedado la mano. cantidad de cosas. Lamentablemente
han quedado muchísimas cosas, muchísimos datos, pero sería una charla para 3 horas y realmente sería muy densa, ¿no? Pero hay relaciones que uno va encontrando, como esta que yo les decía, el barrio de las Vilcasas, esto del paro ferroviario, cómo afectó a los saladeros. Hubo otro saladero muy importante, otro frigorífico muy importante que lo va a comprar Swift, que se llamó La Blanca, que también estaba en Avellaneda. Así que bueno, muchísimos datos que obviamente se van, pero bueno, escucho las preguntas. ¿Me escuchan? Sí. Yo llegué 2 minutos tarde, no escuché el título, pero yo me lo imagino. Primero, te felicito y te agradezco la charla. Y a mí personalmente me motiva porque yo aprendí a andar a caballo en Payró. Así que cuando fui escuchando, increyendo la charla, palpitaba que algo bien de Magdalena, del corazón de Magdalena, iba a ser esta charla. Roberto J. Payró, mi familia tiene origen ahí. Incluso hay una calle que se llama Carlos Pernigotti, que hace referencia a un tío abuelo mío que fue herrero, ahí uno de los primeros herreros. Mi familia Pernigotti es de ahí. Pero como está fuera de la línea que iba a Atalaya, no hice mucho detalle. Payró se funda en 1917, es una estación intermedia entre Vieites y Babio, un pueblo que por otro lado ya existía antes prácticamente de la llegada del ferrocarril, pero bueno, es muy interesante por ahí. Pero estos son detalles que yo no, si hubiese hecho muy largas, si hablo de cada pueblo en especial, ¿no es cierto? Es muy extenso. En realidad mi familia llegó a fines del 19 cerca de Magdalena, ¿no? En el verano, estancia de verano, pero bueno. Sí. Ahora es de Apaulaza, pero bueno, ahí está, por eso yo soy magdalenense afectivo. Yo cuando hablo de estos temas me considero magdalenense y siempre me motiva muchísimo y bueno, es para largo, así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bien. Sí, Héctor, podés hablar. Hola, buen día a todos. Un gusto, Marcelo. Excelente, como siempre, tu Hola, Héctor. ¿Cómo presentación. estás? Muy lindo, muy claro, bueno, muchas gracias. Muy bueno. No, la hiciste muy dinámica, no resultó para nada, en mi caso, cansadora para nada, al contrario, te quedas con ganas de escuchar algo más. Bueno, y un poco aportar dentro de mis orígenes lígures de Génova, y que era todo ahí el desarrollo de la actividad donde la mayoría de genoveses, el detalle del león que está arriba de la Sociedad Italiana de ahí de Atalaya. De Atalaya. Que claro, fui hace unos días ahí. Bien. Por mi actividad inmobiliaria, y bueno, ahí pude ver el león. El león de Caprera. Sí. Esto está referido a Garibaldi. A los garibaldinos, sí, bueno, es un detalle. Yo estoy trabajando en ese tema, estoy escribiendo otro libro, lo que pasa es que estoy medio vago realmente. Pero no quiero abundar más con otro detalle, pero muchas gracias por pero es interesante. Acá existió, yo logré descubrir una sociedad masónica que se llamó Anita Garibaldi, una logia masónica que se llamó Anita Garibaldi en honor a la mujer de Giuseppe Garibaldi. Acá hubo 3 sociedades italianas, 2 en Magdalena, una en Atalaya, y todas tienen como símbolo distintivo el león de Caprera. A él le decían el león de Caprera, a Garibaldi, y allí es donde, está la figura. Si vos vas al panteón que está en el cementerio y que pertenece a la sociedad italiana, vas a encontrar que también hay un león arriba de la misma manera y demás. Por eso justamente está ese detalle que no es menor. O sea, los genoveses ahí, la industria de los italianos, primeros inmigrantes que han venido por hambre, no por guerra, eran los que estaban en esta situación de ocupar y los primeros comercios y industrias de la zona. Sin ningún lugar a duda.
Dará para otra reunión. Sería bueno. Mirá, prácticamente la población de Magdalena estuvo integrada por vascos e italianos. En la zona de Babio se dedicaron al tambo, en la zona de Atalaya trabajaron en los saladeros. También hubo una importante sociedad francesa. Acá hay muchos apellidos de origen francés, inclusive existió una sociedad francesa acá en Magdalena que después se trasladó a La Plata cuando se fundó la ciudad de La Plata. No así en Verónica. En Verónica, que es otra población que tenemos acá cerca, la población es de origen alemán, polacos y demás. Pero en la zona de Magdalena, como bien decís, Héctor, fundamentalmente italianos y vascos son los que poblaron la zona. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Muy bueno. Felicitaciones a todos. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta o agregar algo. Yo, Cheli, Marcelo, vos nombraste ya 2 veces el tema de los masones y ¿qué vinculación le ves con todo esto que comentaste a los masones? Yo creo que mucho. Es más, no lo puedo afirmar porque no tengo la documentación, pero creo que el monumento a Garibaldi, acá a 2 cuadras de mi casa, en una plaza que se llama precisamente Plaza Garibaldi, incluso hay un club también, fue originado por ellos, por esta logia masónica Anita Garibaldi. Yo tengo algunos datos, estoy investigando, estoy trabajando el tema y cada vez creo más firmemente de que tenían gran actividad. Incluso he accedido a documentación donde hay un pedido de trasladar la logia masónica que funcionaba en Magdalena hacia Atalaya. Esta logia masónica es del oriente italiano, o sea, ustedes saben que las logias están separadas en Oriente, junto con una logia que había en Ensenada y otra en La Plata, pertenecían al oriente italiano. En algún momento se separan del oriente italiano, pero creo que han desarrollado gran actividad acá en la zona, especialmente entre los obreros de los saladeros. Estoy hablando más o menos de 1890, con la llegada del ferrocarril y demás. ¿Tendría relación e influencia con todas esas protestas, huelgas y todo esto que vos comentabas? No podría tal vez relacionar al masón con estas protestas. Por ahí lo relaciono más con socialistas y con anarquistas, Sí. que bueno, fueron los que pidieron todas estas mejoras para los obreros y demás. Yo no tengo tampoco registro de huelgas y actividad sindical o de este tipo en Atalaya, por ejemplo. Claro. Ni las actas de lo que se trataba en esas reuniones. Claro, no hay documentación, prácticamente se ha perdido en el tiempo toda la documentación, queda muy poca documentación de los saladeros. Yo he tenido acceso, en algún momento yo estudié museología y tuve un profesor, como les decía, el profesor Roberto Kraude, que hizo un trabajo sobre los saladeros, pero siempre me comentó que la documentación era muy pobre y lo que ha quedado acá, tal vez investigadores de mayor nivel o universitarios y demás tengan acceso, yo no lo tengo, ¿sí? Pero tampoco puedo hablar de protestas o demás a nivel de los saladeros Atalaya en ese momento. Gracias. No, por favor. Bueno. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿No? Bueno. Queda el tema abierto para otra oportunidad porque acá Silvia López nos dice que rico. Pase los datos. Sí. Bueno, les puedo pasar mi email. Mi nombre es Marcelo Pernigotti. A ver. Pongo todo en minúscula para más fácil. Y mi mail es Marcelo A. Pernigotti. No, separado no, perdón. @ Gmail.
este minutito .com. que está escribiendo Marcelo con sus datos, para decir a todos los que escribieron preguntando por la grabación, o nos pasan sus mails, o si quieren sumarse al chat de Cementera, nosotros en cuanto está la grabación la compartimos ahí. Así que si alguien quiere eso, nos escribe acá, como lo hizo recién Marcelo, con su mail o con su teléfono celular, para que nosotros a través de eso le podamos hacer llegar la grabación. Gracias, Marcelo. No, por favor. No, y bueno, cualquier consulta y que pueda evacuarla. Yo quiero aclarar que no soy historiador, yo soy docente retirado. No me considero jubilado, creo que los docentes no nos jubilamos nunca. Sí. Y soy docente de física, química y biología, y algunas materias que dicté en la escuela agropecuaria de Babio, de tipo técnico, ¿no? Esto de la historia es algo, un poco un hobby, y que una vez que me jubilé, empecé a indagar mucho más, pero desde chico en realidad siempre me interesaron las historias locales y empecé como a recolectar este tipo de historias para que no se pierdan en el tiempo. Así que no soy un historiador, no soy un profesional de esto, simplemente lo hago por hobby. Y muy agradecido que me hayan invitado a pesar de no ser historiador. Agradecidos todos por haber escuchado tu charla y gracias por compartir todos tus saberes. Incluso les digo más, estoy viendo a una persona que la quiero tanto, ahí en cámara, Gabriela Diosma, es docente mía, es compañera, también veo una compañera ahí, Alicia Ledesma, bueno, Héctor Gilino también fue compañero mío de la misma escuela. Gabriela, te mando un beso grande, sabés lo que te quiero. Así que... Abrazo, Marce, excelente, excelente. Bueno. Yo lo escribí recién, me encantó verte, me encantó escucharte, re interesante, así que bueno, gracias. No, gracias a vos. Bueno, fue emocionante realmente ver gente tan linda y tan buena y que uno quiere tanto, así que agradecido. Muchas gracias a vos, Marcelo, y a todos los que participaron. Y bueno, este espacio queda siempre para los que quieran entrar en él y para compartir. Perdón, sí. Antes que nos vayamos, Cheli, justo Maya, ahí está, Maya sumó todos nuestros datos para quien quiera aprovechar ahora, antes que cerremos la sesión y se vayan todos los datos, puedan suscribirse y poder estar atentos a las distintas encuentros que nosotros tenemos con distintas temáticas. Y también digo a Azucena, que pedía la grabación, que nos pase un dato para que podamos pasarle la grabación. Claro. Bueno, por el otro lado, quiero invitarlos, si ustedes lo desean, en el pueblo de Babio, nosotros, un grupo de vecinos, hace un tiempo venimos trabajando en la estación de ferrocarril, logramos recuperar la estación de ferrocarril y la hemos convertido en museo. Así que ahí parte de lo que dije también figura, sobre todo lo relacionado al ferrocarril, no a los saladeros, ¿no? Pero al ferrocarril sí, es un lugar que está abierto sábados y domingos, ahora con el horario de invierno entre las 13 y las 17. Hay 2 chicos que hacen de guía, un chico y una chica, así que son muy buenos. De todas maneras, si alguien en forma particular y demás quiere visitarlo, bueno, me hace llegar el pedido y lo hablamos con la comisión y seguramente los vamos a recibir con los brazos abiertos. Muchas gracias. Lo pueden buscar en Facebook como Estación Babio y el lugar se llama Posta Cultural y Museo Estación Babio. Ahí van a ver parte de la historia del ferrocarril y su llegada a Magdalena. Gracias. Excelente, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias a ustedes. Bueno, gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana y nuevamente agradecido. A vos, Gracias. Estamos en contacto. Gracias. Gracias. A todos, nos vemos el próximo mes.